Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Buenas. Buenas tardes. Buenas, Luis. Ok. Buenas, buenas. Comencemos. Hace 18:00. Ok. Vamos a ver. Estamos ahorita. Hoy es 17, ¿verdad? Miércoles 17 de noviembre. Ok. Vamos a ver. ¿Quiénes no están? Vamos a ver. ¿Quién es el usuario que se llama Meche? Es la que... Yo creo que es Mercedes. Luis. Mercedes. Entonces no está Mercedes, no está Catherine. Vamos a ver si lo identifico. Brian está por aquí. No. Josué está por aquí. Tampoco. Sí, bueno. Sí, ya vi quiénes no están. Ah, no, pero hoy sí he estado 2 veces. Ah, no. Entonces sí tuvo que ver. Vamos uno a uno a ver quiénes están y no están. Alexa. Presente. Ángel. Ángel. Presente. Ángela. Presente. Brenda. Presente. Brian. Brian. No estaba. Ok. Catherine. Presente. Daniela. Daniela. No está Daniela. No está. Gina. Presente. Isis. Presente. 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 Sí estoy. Yo soy. Pero ¿quién? Ah, Daniela. Ah, ahí está. Ok. Jair. Presente. Listo. Johanny. Presente. Josué. Josué. No está. Catherine. Ah, Catherine. Sí, Catherine. Kevin. Presente, Lick. Lacey. Lacey. No está Lacey. Qué raro. Madeline. Presente. Marvelyn. Presente. María Victoria. Presente. Marjorie. Marjorie. Marjorie no está aquí. Oh, no. Marvin. Marvin. Buenas, Lick, presente. Cheque. Mercedes. Ah, Mercedes la que se cruzó. Oscar. Presente. Listo. Ricardo. Presente. Stephanie. Presente. Listo. Nuevamente Marjorie. Nuevamente Lacey. Nuevamente Josué. Ay, no. Bueno, no sé por qué siempre falta bastante en esa sección. Y miren, ¿saben lo que da hasta un poco de risa? Que faltan un montón de personas, tanto si la sección es en línea como que si la sección hubiese sido presencial. O sea, les aseguro que siempre falta la misma cantidad de personas. No sé por qué a esta hora. Yo creo que es no me digan que es por o sea, por problemas de trabajo o algo así, porque aquí están en línea, pues, o sea, es lo que me da cierta curiosidad. No entiendo por qué, aún si la clase es en línea, siempre faltaría la misma cantidad de personas que si la clase fuese presencial. No entiendo, o sea, como es que es algo, como que es algún amarro, una especie de amarro, no sé, que hace que a esta hora siempre falte más gente. Porque en las clases de la mañana casi no falta tanta gente, pero aquí sí, no sé por qué, fíjense. No sé, ¿será que la gente se pone a dar varias vueltas en el día y que no alcanza a esta hora? No sé. Ok. Comencemos con la diapositiva. Bueno, comencemos con la clase. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Ok. Sí. Entonces vamos a comenzar así. Tenemos un ejercicio pendiente. Recuerden que teníamos un ejercicio pendiente que lo de tarea.
Y de hecho la tarea, que bueno, ahorita quiero que lo discutamos y luego van a subir este trabajo al campus. Hay una opción para que la suban al campus. Vamos a ver, comencemos primeramente. Yo voy a preguntar a cualquiera, por favor, a la persona que pregunte, responda. Yo sé que hay personas que les gusta participar, no tengo ninguna objeción, me gusta mucho eso, pero necesito que la persona que le pregunte es la que responda, porque tengo que evaluar también que todos estén en clase, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Gina, déjame un momento, por favor, que los niños están haciendo bulla. Ok, listo. Vamos a ver. Gina, estamos con Gina, ¿verdad? Gina había mencionado. Gina, dígame cuánto es el tamaño de píxel para la primera y el tamaño voxel. Y tamaño voxel. Me dio 0.048. Así. Así. 0.48. Sí, pero no sé si estará bueno. Ok, ¿los demás me pueden confirmar este valor, el del píxel? Sí, Lick, a mí también me da. Sí. Ok, listo. Está bien. 0.49 me da a mí, pero redondeado. Ok, está bien. No, está bien, andamos bien. Y Gina, siempre, el tamaño de voxel, ¿cuánto le da? Gina. Yo solo hice lo del tamaño de píxel, no me fijé lo del tamaño de voxel. Ah, bueno, pero es que necesitan el tamaño de voxel para saber exactamente cómo va a ir, porque recuerden que hay un espesor de cuarta capa. O sea, si solo estiman el tamaño de píxel, no pueden dar la respuesta final, no pueden dar la respuesta final. Y es que ahorita me fijé bien, ayer lo hice la carrera cuando salí de así de clase y no me fijé muy bien en el ejercicio. Está bien. Ok, ayúdame, Catherine. ¿Cuánto es el tamaño de voxel? ¿Catherine? Ay, no, se están saliendo personas, no quiere que les Yo pregunte. no la hice, Ligue. Ya. Ok, por lo menos fue valiente y no se salió, porque hay dos compañeros suyos que acaban de salir. Ok, vamos a ver, Ángela. 0.48. 0.48, ¿el del voxel o píxel? El de Boxen. Ajá, 0.48, o sea que el mismo del píxel es del mismo voxel. Así, Sí, solo que el del pixel me sale a 0.49, pero redondeado. ok. Listo, recuerden otra cosita, que el tamaño voxel está en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque es que, recuerden que el voxel, al ser un volumen, ustedes lo que estiman básicamente, o sea, el voxel es como un cubo. Básicamente un cubo, lo que ustedes estiman con el voxel es un volumen. Entonces, por ejemplo, le da milímetros cúbicos. Igual el software del equipo, si ustedes quieren el voxel, les va a dar un volumen, porque lo que les tira, o sea, el tamaño de voxel es básicamente calcular un volumen. Es como que ustedes estén calculando el volumen del cubo. Eso es lo que hacen. Ok, vamos a ver. Ricardo, ¿cuánto es el del segundo? Ricardo. ¿Verdad que Stephanie se salió? ¿Va? Sí, sí fue Stephanie. No la veo al final. O hasta Todavía aquí. no lo hice, Oli. Ah, ya, está bien. Es Vamos. 0.034. Ok, el Sí, tamaño. 0.34. Pues vamos con tamaño de píxel. ¿Cuánto es? 0.34. Así. 34. Ajá, sí. Sí. ¿Y el tamaño del voxel? ¿Cuánto es? 0.578 me 578, ¿sí? Sí, ¿A todos? sí. Ok, redondémosle a 0.48. Listo. Vamos ahora con el C. Ayúdeme, Ángel. ¿Cuánto es el tamaño de píxel? No lo hice, Lick. Ay, no puede ser. No puede ser. 0.39. 0.039.
Sí, está bien, pero ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hacen la tarea? Olvidé hacerla, lo siento. No, o sea, ¿qué pasó con los demás? Porque es que un montón de gente no hizo la tarea. Estefania hasta se salió de la reunión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, pura escuelita del Chavo del 8. Pura escuelita del Chavo del 8 estamos. No hagan su tarea. Necesito que hagan su tarea y que participen. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? Ok, el tamaño de pizza, 0.39. 0.39. Ok, y el tamaño de Oxxo, 0.15 me dijo. 0.15. ¿Así? ¿A todos? Sí. Sí, listo. Sí, así es. ¿Confirmamos? Ok. Así es. Bueno, estamos bien. Lick, una pregunta. Ajá, les escucho. Para subir la tarea, ¿enviamos todo el procedimiento o la podemos subir justamente así como la hizo nada más? No, procedimiento y resultados. Ok, vayamos ahora con lo siguiente. Bueno, y ahora le voy a preguntar a las personas que me dijeron que no hicieron. Ricardo, ¿cuál es el que da mejor resolución espacial de los tres? El C. El C, ¿por qué? ¿Por qué el C? Ricardo, Sí, sí, aquí estoy. ¿por qué el C? ¿La hola? ¿Por qué? No la escucho. Hola, Ricardo. Porque el tamaño de voxel es menor que el A y Correcto. el B. Y Exacto. entre menores el tamaño de voxel, mejor resolución espacial. Mejor resolución espacial. Ok. Excelente. Vamos ahora con lo siguiente. ¿Cuál es el que brinda menor resolución espacial? Vamos a ver, ayúdame, Ángel. ¿Cuál de los tres brinda menor resolución espacial? ¿No? El A. ¿Por qué el A? ¿Por qué menor? Y el B. El B. Ok. Vamos a ver, Ángel. ¿Por qué el A? Pues tiene mayor pixel. Sí, pero recuerde que estamos con imagen de resonancia, donde hay un espesor de corte. Y el espesor de corte afecta la. O sea, que no solo tenemos el píxel, sino que al final vamos a tener un voxel. Y el voxel es el que va a definir cómo va a ser la imagen. Entonces, eh, ¿cómo es? O sea, ¿cuál va a dar menor resolución espacial? El B. Listo, menor resolución espacial. Ok, vamos con el siguiente, el de ruido. ¿Cuál brindará mayor ruido? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Quién no respondió? ¿Quién fue el otro ahí que dijo que no lo he hecho? Ah, Gina, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es el que tiene mayor ruido de los tres? el A. El A. ¿Por qué el A? Es porque si disminuye el FOB, va a disminuir lo que es el tamaño de voxel. Ujú. Ok, pero sí, sabemos eso, que si disminuye el FOB, disminuye el tamaño de voxel, pero ¿por qué exactamente el A es el que va a dar más ruido? Tendría que ser la C. El C. ¿Por qué el C? El C, el que tiene más ruido. Sí, el C. ¿Por qué tiene más ruido el C? Porque tiene mejor Porque- resolución espacial y Correcto. por ende crea más ruido. Sí, pero no es por la resolución, sino es por el box. Porque el Es por tamaño el de corte, voxel es Lick. menor. No, o sea, sí, el corte tiene mucho que ver, pero es que al fin de cuentas, Es porque el tamaño del voxel es menor. exactamente, mayor ruido. Esta es la que va a tener mayor ruido. Porque es que recuerden que son tres parámetros en conjunto que me afectan la calidad de imagen. Matriz de píxeles, perdón, FOB y espesor de corte. O sea, ambos en su conjunto me van a afectar toda la imagen. O sea, no solo es
porque tiene, por el espacio de corte, no solo por el tamaño de matriz de imagen, no solo por el FOB, sino que son los tres en conjunto que me van a combinar para ver cuánto me sale la imagen, cómo me sale la imagen. Ok, ¿y cuál es el que tiene más ruido? Menor ruido. ¿Cuál es el que tiene menos ruido? El B. El B, exactamente. El B. Menor ruido. Exacto, eso es lo que vamos a ver. Ok, listo. Entonces copien todo esto. Ok. Le dicen a Stephanie que no le puedo aceptar la tarea porque se salió, pues. O sea, se salió y las personas que no llegaron y que no se excusaron tampoco les puedo aceptar la tarea. O sea, yo no quiero ser malo, pero tengo que ser exigente. Tengo que ser exigente. Lick, en esa tarea ocupa que ponga uno Sí, el procedimiento. Sí. ¿Cuál es todo, digamos, escrito o solo, Ujú. digamos, el ejercicio donde lo está haciendo uno? No, todo esto es lo que necesito que pongan en la tarea y el procedimiento paso a paso. Ajá. Sí, es que pensé solo hacer el procedimiento y ponerle menor resolución y todo eso, pero no Ok. ponerle donde decía una matriz, todas esas cosas. No, es el procedimiento y resultados. Fíjate que yo tenía la duda entre la primera, Ajá. primera, ya que el voxel es similar al pixel. Ujú. Entonces, ahí yo lo que puse es que tanto como tenga detalle como tiene ruido. Ok. Sí. Es que recuerde, es el voxel, o sea, el voxel. Recuerden, más chiquito voxel, va a mejorar la resolución espacial, pero a la vez es más propensa a mostrar más ruido de imagen. Mientras que el voxel, si es más grande, o sea, le va a disminuir muchísimo la resolución espacial, o sea, le crea detalle, pero la imagen es propensa a mostrar menos ruido. Eso es lo que va a pasar. Ok. Entonces, bueno, O ya sea, que tenemos. en la, Sí. o sea que en la A no teníamos que ponerle nada. No, porque la A no, o sea, la A, es que la A es miren que el voxel es menor que este, pero mayor que este. O sea que la A no es la que va a tener menos resolución, ni más, ni más ruido, ni menos ruido, no, sino que ahí están entre estas dos. Ok, entonces, continuamos. Y vamos ahora con lo siguiente. Ahorita lo que vamos a ver una característica especial de la resonancia magnética y son los tipos de contraste que nos brindan. Nos referimos con tipos de contraste, es decir, cómo varía la paleta de colores de cada imagen. Y es una peculiaridad de lo que es la resonancia magnética. Y presten mucha atención. En la resonancia magnética, nosotros vamos a distinguir primeramente tres tipos de contraste. Bueno, ¿por qué digo primeramente? Porque son un montón de tipos de contraste, son un montón. O sea, los primeros que vamos a ver son la densidad protónica o proton density, que lo habríamos como una P y una D o como una DP. Va a significar eso, densidad protónica o proton density. Y aquí lo estamos viendo. Miren muy bien cómo es este contraste. ¿Ok? Este contraste, fíjense muy bien, lo que muestra son concentraciones de hidrógeno en diferentes puntos de la imagen. ¿Cómo es eso? Primeramente, las imágenes, los puntos claros de la imagen, va a significar que hay mucha concentración de hidrógeno, pero es que los puntos oscuros va a significar que hay poca concentración de hidrógeno. Eso es lo que les muestra la imagen de densidad protónica, obviamente, además de la estructura. Entonces, para hablar del contraste de la imagen, quiero que introduzcamos tres términos muy importantes en la resonancia. Primeramente, el término hiperintenso. Miren muy bien cómo va hiperintenso, no hiperdenso, no radio opaco, hiperintenso. ¿Qué va a significar? Son tejidos que se observan con una tonalidad clara, o sea, blanca, que sea una tonalidad clara o blanca en la imagen. Eso es lo que vamos a definir como hiperintenso. Entonces, vaya, por ejemplo, vámonos a la densidad protónica. Miren muy bien que lo que vamos a ver hiperintenso de antemano es esta capita, que esta capita no es la corteza del cráneo, aclaro eso. En una resonancia del cerebro, cuando ustedes ven la capita aquí, blanca, no es la corteza, no es el cráneo, sino que es la grasa subcutánea de la imagen. ¿Por qué así? Es por la manera como obtiene la información el equipo de resonancia del paciente. Es diferente al de tomografía. La tomografía obtiene la información en base a la densidad de los tejidos, por eso es que ustedes van a ver estructuras óseas
de color blanco en la tomografía, pero en la resonancia no es así. En la resonancia no tiene la imagen en base a la densidad de los tejidos, sino que tiene en base a cómo es la estructura molecular interna y cómo va a interactuar ese tejido con el equipo, que ya vamos a ver eso en su momento. Pero cada vez que ustedes vean un tejido que sea hiperintenso, no es que tenga alta densidad, no es por eso, sino que va a tener mucho que ver por cómo es su composición molecular e interaccionó con el imán del equipo. Eso es lo que va a pasar. Miren aquí la grasa subcutánea, hiperintenso. Miren, aquí es lo primero que están viendo. Otro punto que vamos a definir aquí es hipointenso. Cuando hablamos de hipointenso, nos referimos a tejidos que se observan con una tonalidad clara, con una tonalidad oscura, o de color negro en la imagen. Eso es lo que nos referimos con hipointenso. Miren, por ejemplo, vamos nuevamente a la imagen de densidad protónica. Miren la corteza del cráneo, ustedes la van a ver hipointenso. Miren aquí, aquí al ladito. Esto es precisamente el cráneo. ¿Por qué se observa el cráneo hipointenso, o sea, de color oscuro, a diferencia de la tomografía? Nuevamente, esto va a tener mucho que ver por cómo es la estructura molecular del cráneo. Ya les voy a explicar ese punto que tiene mucho que ver con la concentración de moléculas de agua. Y bueno, y tenemos el otro término isointenso. Y esto es como una tonalidad intermedia entre hipo e hiper. Es tonalidad intermedia. Es una tonalidad intermedia entre tejidos claros y oscuros. Sería como lo gris, ¿vale? Sí, exactamente. El grisito ahí que ustedes están viendo, el grisito que no tira ni muy claro ni muy oscuro. Es eso precisamente intenso. Fíjense muy bien que ese término intenso no se utiliza tanto en la práctica, sino que se utiliza más que todo hipo e hiper, pero siempre existe ese término. Y es bueno saber que introducimos ese término de isointenso. Y miren, por ejemplo, que observamos isointenso. Por ejemplo, observamos isointenso aquí en la densidad protónica, lo que es la materia gris. Me disculpo si alguna vez escuchan de mi parte decir materia oscura. A veces se me va subconscientemente decirle materia oscura a la materia gris. No es lo mismo. Es otra cosa. Y miren cómo lo están observando. Por ejemplo, la materia blanca, ustedes lo están observando con un grisito más oscuro, dando a hipointenso. Miren los líquidos que hay en los ventrículos, líquido cefalorraquídeo. Ustedes lo están observando con una tonalidad más pegando a hiperintenso. Aquí, miren aquí. Vámonos ahora a la T1. Fíjense muy bien que la T1 es otro tipo de contraste de la imagen. Miren aquí, otro tipo de contraste de la imagen, la T1. ¿Cómo se obtiene esta T1? Va a tener mucho que ver por cómo son las propiedades magnéticas de cada tejido. Cómo es la propiedad magnética de la grasa, cómo es la propiedad magnética de los líquidos, de la materia gris, de la materia blanca, de los huesos. ¿Quién está haciendo bulla? Marvelin. Ok, entonces, miren aquí cómo se observa la imagen, la T1. La grasa, ustedes van a ver la capita de grasa aquí, siempre como hiperintenso, pero muy fuerte, un blanco muy fuerte. Miren los líquidos cefalorraquídeo y la sangre de los surcos, ustedes los van a ver oscuritos. Lo que son los líquidos, ustedes los van a ver oscuros. Líquido que observa en la imagen, tejido oscuro, tejido hipointenso. Miren, por ejemplo, la materia blanca, ustedes la van a observar de un color más blanquito, de una tonalidad más pegando un poquito a isointenso. Pero miren la materia gris, la van a ver un poco más oscura, con un gris más oscurito. Bueno, vamos ahora con la T1. Miren que la T1, qué peculiar la T1. Miren que los líquidos, en la T1, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo aquí, y en los surcos del cerebro, se observa como hiperintenso. Miren aquí, que está ocurriendo exactamente lo opuesto. Aquí los líquidos se observaban hipointenso y aquí hiperintenso. Miren, por ejemplo, la materia blanca, y se observaba isointenso, bueno, poquito pegando más claro, pero miren que aquí se observa hipointenso. Miren que la materia blanca, la materia gris, estaba de color, bueno, un poquito gris oscuro. Aquí está aquí está con un gris un poquito más claro. Y miren que la grasa no está tan fuerte, o sea, siempre se mira un poquito una capita de grasa, pero no se mira tan hiperintenso, no se mira tan fuerte.
Aquí la grasa en la T2. Y miren que el hueso siempre, bueno, la corteza del cráneo siempre se va a ver bien oscura. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. La mayoría de los estudios siempre se va a ver con una tonalidad hipointenso lo que es lo que son las estructuras óseas. Y ya van a ver exactamente por qué. Ok, pero díganme ustedes, ¿qué es lo primero cuando ustedes comparan una T1 y una T2? ¿Qué es la primera diferencia que ven? ¿Qué es la primera diferencia que ven? No, blanco. Los ¿Ah? líquidos. La diferencia de contraste. Sí. O sea, pareciera como que si... Hiperintenso. Ujú, sí, exacto. Pareciera como que se invierten los colores, ¿va? Como que si alguien vino y les cambió los colores a uno, o sea, como que los invirtió. Parece eso, ¿verdad? Como que los invirtió completamente. O sea, si algo estaba claro en una imagen, en otra imagen se va a ver oscuro. Sí, es exactamente eso lo que va a pasar con la mayoría de los tejidos. No todos, aclaro, no todos. Por ejemplo, miren, el hueso siempre va a ser oscuro. No va a ser en todas. No va a ser no va a ser en todos los tejidos. Va a depender del tipo de tejido que se visualiza en la imagen, donde se va a ver ese cambio. Ese cambio de contraste repentino. Bueno, eso en cuanto a esto. Avancemos entonces. Y aclaración, tanto la T1 como la T2 se obtienen en base a las propiedades magnéticas de cada tejido. Así, ya van a ver en su momento cómo es exactamente el proceso de formación de la imagen. Van a llorar en su momento, porque sí, es complejo, no lo voy a engañar, no le voy a vender a todo con dedo. Ve, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo dice el dicho por ahí? Dar a todo. Sí, algo así. De verdad es difícil esa parte y van a ver en su momento porque es difícil. Pero ahorita estamos viendo los principios básicos. Ok. Ya lo copiaron, ¿verdad? ¿Ya? Sí. ¿Listo? Ok, continuamos entonces. Ahora hay otros tipos de contraste. Tenemos la Stier y la Freire, que son otros tipos de contraste también que solemos ver en los estudios. La Stier y la Freire. Miren, aquí está Stier y Freire. ¿Qué significa cada una? Stier, cuando ustedes escuchen Stier, significa, por su sigla en inglés, bueno, lo voy a traducir. Esto viene significando saturación de grasa. Saturación de grasa. Bueno, no significa otra cosa, significa saturación. No, perdón, significa Short Time Inversion Recovery. Significa eso. Pero a fin de cuentas, si lo traducimos, bueno, si le damos un contexto, mejor dicho, es saturación de grasa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Stier? ¿Qué es esta saturación de grasa? Básicamente, cuando yo digo saturación de algo, es quitar, es hacer que ese tejido se vea como hipointenso, saturación. Es que el tejido se vea hipointenso. Es eso exactamente. Eso significa lo que es la saturación. Cuando yo digo saturación de grasa, eso significa que la grasa se va a ver hipointenso. Para muestra de ello, vayámonos aquí a la imagen. Y miren que en la imagen, en el Stier, ustedes la grasa no la van a ver. No van a ver esa capita blanca como si la ven aquí en la lado. ¿Por qué? Porque se aplicó esa saturación de grasa. Es por eso que se llama así Stier, saturación de grasa, porque la grasa la vemos de color hipointenso. Mientras que la Freire significa, vamos a poner aquí, significa saturación de líquidos. Saturación de líquidos. Ok, nuevamente, ¿qué significa saturación de líquidos? Significa que los líquidos se van a ver hipointensos. Los líquidos se ven hipointensos. Eso es lo que va a significar en este punto. Aquí obviamente que la grasa se ve hipointenso. La grasa se ve hipointenso. Esto significa, entonces miren que la Freire, ¿cómo sé yo que Freire? Porque miro los líquidos, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, váyanse por ejemplo a lo que son los surcos, donde se suele acumular sangre que está oxigenando el cerebro, miren cómo ustedes van a ver oscurito, precisamente por los líquidos que se ven oscuros, muy a diferencia de cómo se ven las Stier. Miren que en las Stier los líquidos no se ven oscuros, sino que se ven hiperintensos. Bueno. Que es similar a la T1. No es precisamente la T1. Bueno, es básicamente una Stier es como una T1, pero quitándole la grasa. Es básicamente eso. Tiene sus aplicaciones, tiene su porqué. Ok.
¿Puedo borrar esto y continuar? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y vayamos ahora a lo siguiente. Ahora, ¿por qué quiero yo en ocasiones tener una imagen en T1, en una T2, una en Protonic, en Steven Frey? ¿Por qué? Porque exactamente. Para ello, aquí vamos a comparar estas imágenes de cada uno. Tengo una T1 aquí de cerebro y una T2 de cerebro. Quiero que nos enfoquemos en esta pelotota de aquí. Adivinen qué es esta pelotota. Vamos a ver si adivina. Líquido. ¿Ah? ¿Qué es? Morley. Sí, es un grioma. Es un grioma, exactamente. A veces se puede confundir porque... Sí. Sí, se puede confundir un poquito porque una hemorragia se puede ver así como que fuese una pelotota, pero no, diferente, se ve bien marcado, sí, la pelotota. Básicamente es un glioma, es un tumor que le creció en el cerebro a la persona, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde ven ustedes más marcado el tumor? ¿En la T2 o en la T1? Es decir, ¿dónde ven más contorneado? Que se mira más contorneado ese tumor. Una T2. En la T2. Ok. ¿Quiénes más dicen que en la T2? En la T2, Lick. Ujú. Sí, en la T2 se mira. Exactamente. Entonces, van a haber estructuras o patologías que se miran mejor en un contraste que en otro. Por ejemplo, vámonos aquí a comparar nuevamente estas dos imágenes. Vamos a ver, quiero que me digan aquí esta zona baja, de aquí, donde está lo que es la lengua, donde están los maxilares, todo esto de aquí abajo. Quiero que me digan, ¿dónde miran mejor definido esta zona? ¿Dónde la mira mejor definida? La T1. ¿La T1 o la T2? No, ¿Dónde? en la T1 se mira bien. La T1, exactamente, en la T1, precisamente nuevamente por eso. Miren que antes la T1 no se mira tan bien, pero ahora aquí sí se mira mejor. ¿Por qué? Porque conviene verla mejor para ciertas estructuras que otras. O por ejemplo aquí, dígame, vámonos a los discos vámonos a los discos de las vértebras. ¿Dónde miran mejor marcados los discos de las vértebras? ¿Dónde lo miran mejor internamente a cada disco? T2, T2. bueno, la Ah, no, la T2. vértebra, va. No, los O el discos, disco. el disco. Sí, pues, El disco en T1. En T1. En T2, Lick. En T2. ¿Quién dice en T2. T2? T2. T2. En T2 se mira mejor. Bueno, sí, exactamente. Entonces, imagínense, por ejemplo, que el paciente tenga un problema de una hernia discal. Entonces, hay situaciones en donde mejor se procede con un tipo de contraste que en otro. Esto va a depender de lo que quieran identificar en la imagen, de lo que se quiere identificar. Va a depender muchísimo. Y bueno, entonces vamos a borrar esto. Ahora, continuemos. Hagamos ahora una comparativa de la resonancia semántica con la tomografía, que es muy importante que sepan ustedes cuáles son las limitantes de la resonancia y en qué casos es mejor ir a la tomografía. Primeramente, lo primero, cuando comparamos una imagen de cerebro de una resonancia magnética y una tomografía, ¿qué es la primera diferencia que vemos? Donde, por ejemplo, ven ustedes que se miran mejor detallados, o sea, mejor definidos los surcos, donde miran más una diferencia entre la materia gris y la materia blanca. ¿Dónde? ¿En la tomografía? ¿En la tomografía o en la resonancia? En En la resonancia. resonancia, Lick. La resonancia, exactamente. Se mira mejor. Y es lo primero que pasa, o sea, todo lo que sea tejido suave se mira mejor en la resonancia. Todo lo que sea tejido suave, líquidos, se mira mejor en la resonancia que en la tomografía. Y esa es la primera ventaja que tenemos que considerar. Pero, sin embargo, no es para todos los casos. Muestra de ello son las estructuras óseas. Tengo aquí tres imágenes, una T1, una T2 y una tomografía ósea. Ahora, ¿qué nos muestra esta imagen? Básicamente nos muestra que se mira muchísimo mejor las estructuras óseas en la tomografía que en las resonancias. Al momento de ver esto en el diagnóstico, lo que va a significar es que cuando queramos detectar alguna patología en las estructuras óseas, digamos, no sé, una osteoporosis, una artritis, por ejemplo, una lesión, es mucho más conveniente proceder a tomografía porque les muestra más información la tomografía de la estructura, les muestra mucha más información
de la estructura ósea que las resonancias. Entonces, esta es la primera desventaja que vemos de la resonancia magnética, que al momento de mostrar estructuras óseas, las muestra mejor la tomografía. ¿Pero por qué es esto? Esto pasa por un simple y sencillo motivo, que es la concentración de moléculas de agua que hay en estructuras óseas. Pregunta, cuando comparamos, vaya, comparemos, por ejemplo, tejido suave con estructuras óseas. ¿Dónde creen que hay más moléculas de agua? Porque recuerden que el agua es el agua de los elementos, los moléculas El tejido más suave, comunes en el tejido suave, correcto. Mientras que en las estructuras óseas hay menos. El problema es que, recuerden que nosotros la resonancia magnética lo tenemos en base a información de núcleo de hidrógeno. Recuerden, el agua tiene 2 núcleos de hidrógeno, 1 de oxígeno, entonces si hay menos agua, hay menos hidrógeno y hay menos información obtenida de esa zona. Entonces, lo que pasa es que las estructuras óseas tienen menos concentración de átomos de hidrógeno. Sí, de átomos de hidrógeno. El núcleo de hidrógeno, vaya, núcleo de hidrógeno, porque estamos con núcleos de hidrógeno. Entonces, cuando hay menos concentración de núcleos de hidrógeno, esto lo que se traduce es menos información. Hay menos información para esa estructura. Hay menos información de esa estructura en la imagen. Eso es lo que va a ocasionar esto. Entonces, esta es la razón por la cual la resonancia magnética es limitada en cuanto a estructuras óseas, en cuanto a estar evaluando estructuras óseas. Ok, vamos con otro punto. ¿Puedo borrar esto? ¿Y continuar? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok, vamos a lo siguiente. El tiempo de adquisición del estudio. Yo me refiero al tiempo de adquisición, es decir, el tiempo en el que nuestro paciente pasa ya acostado en la mesa o en la camilla, con el fin de que yo quiera escanear lo que hay dentro del paciente. La resonancia magnética tarda mucho más tiempo en escanear que la tomografía. Para muestra de ello, miren aquí estos dos casos. Tengo una T1 de cerebro. Esta llevó aproximadamente 8 minutos, mientras que tengo una tomografía de cerebro que llevó aproximadamente 8 segundos, de 1 a 8 segundos. Bueno, esto va a depender del equipo, ¿verdad? Y lo hago en referencia a multicorte. Multicorte, si yo tengo esto ya. Si no es multicorte, va a tardar muchísimo más que esto. Pero miren la diferencia. En una yo tardé 8 segundos, pero en otra tardé 8 minutos. O sea que hay una diferencia abismal. Hay bastante diferencia. Vayamos a otros estudios. Miren aquí, por ejemplo, la zona baja de la columna vertebral. Miren que en una resonancia yo lo tuve en 20 minutos y en otra lo tuve, lo tengo entre 4 o 20 segundos dependiendo del equipo, las técnicas obviamente que se apliquen. Pero miren nuevamente que hay una diferencia abismal entre el tiempo de escaneo de esa anatomía con respecto al sistema de imagen que voy a utilizar. Y eso que fíjense que muy bien que para esta imagen se descuidó, o sea, se tuvo que sacrificar muchísimo la calidad de imagen. Ustedes miren que hay mucho ruido, precisamente porque cuando yo quiero reducir el tiempo de estudio en una resonancia, se me va a sacrificar muchísimo la calidad de imagen. Miren este caso. Aquí si yo quiero una imagen con menos ruido, muchísimo mejor detallada, con mejor resolución espacial, menos ruido, esto me va a dar muchísimo más tiempo también. Me puede llevar casi cerca de 1 hora si yo lo quiero muchísimo más, con mejor calidad. Y entonces esto refleja varios problemas. ¿Por qué? Porque imagínense el caso de una emergencia, donde yo tengo un paciente que entre de emergencia a la sala y le tenga que hacer un estudio de imagen. ¿Dónde sería más conveniente hacerlo? ¿En una tomografía o en una resonancia? Si yo tengo un caso de emergencia. La tomografía. Más rápido. Sí, exactamente, mucho más rápido. Yo lo saco y ya lo dejo listo. Entonces, eso es la limitante en la resonancia para estudios que yo necesite corto tiempo. O, por ejemplo, estudios donde el paciente sea muy ansioso, o sea, un niño, por ejemplo, que los niños muchas veces tienen problemas porque se mueven durante un estudio, o un estudio donde yo necesite que no haya movimiento. Por ejemplo, una de tórax. Yo en una de tórax no tiene que haber movimiento porque entonces se me va a dañar la imagen. Entonces, son casos donde conviene más proceder a una tomografía que una resonancia. Vamos ahora a lo siguiente. La resolución espacial, el tema de la resolución espacial. Fíjense que la tomografía
también me permite visualizar objetos más pequeños en la imagen que una resonancia. Para mostrar ello, les traigo aquí este cuadro de imagen. Este cuadro de imagen lo que les muestra es cuánto es lo más pequeño que podemos visualizar en la imagen. Recuerden que mientras más pequeño puedo yo visualizar esa imagen, es que tengo mejor resolución espacial. Y miren que miren aquí, comparémonos, vayámonos solo a la tomografía. Tomografía computerizada 0.3. El mínimo tamaño estable, o sea, lo más chiquito que yo puedo observar, 0.3. Y la resonancia magnética. Miren aquí lo que yo puedo visualizar. Solo puedo visualizar objetos lo más pequeño de 1 milímetro. Entonces comparémoslo, la tomografía con la resonancia, y estamos viendo que en la tomografía yo puedo observar objetos más pequeños que en la resonancia magnética. Y esto es de vital importancia cuando, obviamente, mi estudio se enfoca a visualizar estructuras muy pequeñas. Entonces ahí, en ese tipo de casos, conviene más utilizar la tomografía. Ok, borremos aquí. Vamos a ver, continuamos. Vayamos ahora a otra ventaja de la tomografía, que es la información espacial que nos da. ¿A qué me refiero con información espacial? Me refiero a esto. Miren muy bien, información espacial. Me refiero, por ejemplo, a cuánto es realmente el tamaño de un órgano. Tamaño de un órgano. De una estructura, vaya, de una estructura. Me refiero también a cuánto es el volumen de esa estructura. Por ejemplo, el volumen de mi corazón. ¿Cuánto es el tamaño de mi corazón? ¿Cuánto es el volumen de mi corazón? Volumen. También a la profundidad. ¿A qué profundidad se encuentra esa estructura? La profundidad. Todo eso me refiero a información espacial. Profundidad. Fíjense muy bien que la información espacial es representada en la imagen de tomografía con menos grado de error que en la resonancia. ¿A qué me refiero con grado de error? Por ejemplo, digamos que ustedes quieran ver en una imagen el tamaño, en una tomografía, el tamaño del cerebro, o en una resonancia el tamaño del cerebro. Siempre va a haber un grado de error entre el tamaño real de la imagen en el cerebro, o sea, el tamaño real del paciente, del cerebro del paciente, con respecto al tamaño que me está representando la imagen del cerebro. Siempre va a haber cierto grado de error ahí. Lo que pasa es que la tomografía da un menor grado de error en cuanto al tamaño real de esas estructuras, a su volumen, a su profundidad, que es lo que está realmente pasando en el paciente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay aplicaciones donde yo necesito que haya información espacial más precisa para ciertos tipos de aplicaciones. Vaya, una de ellas, que por experiencia se los comento, es la tomografía. Yo en la tomografía necesito bastante información espacial porque, ven, la radiografía, perdón, y yo en la radiografía, la radioterapia, perdón, radioterapia. Yo en la radioterapia necesito bastante información espacial porque lo que yo voy a estimar en una radioterapia es cuánta dosis se está acumulando en cierta región del paciente. Esa región del paciente, por ejemplo, puede ser un tratamiento, por ejemplo, digamos aquí de tiroides, donde yo evalúo cuánta dosis se está concentrando ahí en esa región. Para saber exactamente o mayor grado de certeza cuánta dosis se concentra, yo tengo que saber muy bien cuánto es realmente el tamaño de la estructura, cuánto va a ser el volumen y a qué profundidad se encuentra en el paciente. Toda esa información la tengo que saber para que un tratamiento de radioterapia pueda llevarse a cabo exitosamente. Por eso es que ustedes van a ver que a pesar de que, inclusive a pesar de que la imagen de resonancia les brinde buen detalle en las estructuras suaves, se prefiere utilizar lo que es la tomografía para radioterapia por el grado de información espacial que les muestra la tomografía. Ok. ¿Puedo borrar esto? Bueno, lo voy a borrar. Ya lo borré. Vamos ahora al otro punto. El precio. El precio es muy importante. Sí, sí. Disculpe. No le tomé captura a lo anterior. ¿Podría? Ok. Dele. Vamos ahora. Dele. Oye, tómela. Yair, una pregunta. ¿Usted les llegaban pacientes para radioterapia ahí en su...? No, en Santa Rosa no hay. No. Digamos, para hacer radioterapia no hay, pero sí llevan pacientes, digamos, que recibían radioterapia. Ok. Eso sí, digamos, le hacían tomografía para ver, digamos, el crecimiento del tumor, si había disminuido o si había aumentado. Exacto. Y a veces los mandaban a control, digamos, tenían un control, digamos, le daban 3 o 4 radioterapias y lo volvían a mandar para ver si disminuía o aumentaba. Sí, sí. Digamos, el radiólogo ponía las medidas
Y Ujú. decía si aumentaba o disminuía. Correcto, exacto. Ok, entonces, continuemos. Ahora, otro punto de la resonancia y la tomografía es el precio. El precio es muy importante, sobre todo en un país tercermundista, ¿verdad? Sobre todo en un país tercermundista, donde, donde cerca del 70% de la población es pobre, pues. Entonces, para muestra de ello, aquí tengo una lista de precios del CDBIR, cuánto les cuesta más o menos un estudio de estos, de resonancia magnética en el CDBIR, y cuánto les costaría el mismo estudio en la tomografía. De tomografía en el CDBIR. Vayámonos al mismo estudio, vayámonos a una de tórax. La de tórax, aquí, miren cuánto cuesta la de resonancia, y miren cuánto me costaría la de tórax en la tomografía. Pues ustedes pueden ver que en la resonancia me cuesta 5.600 y en la de tomografía 2.800. Vaya, vámonos a la tome, vamos a ver si, vaya, vámonos a la del cerebro. Vámonos a la del cerebro. ¿Dónde está la del cerebro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayúdenme a buscar la del cerebro. ¿Dónde? La primera es A ver, cerebral, la contrastada. primera de los Ahí dos está, lados. la primera. Así, aquí está. Miren bien. Miren cuánto me cuesta la del cerebro y miren cuánto, en resonancia, y miren cuánto me cuesta la cerebro en la de tomografía. O sea que estamos hablando de casi la mitad del precio que me lleva a hacer ese tipo de estudios. Y esto también hay que considerarlo porque hay pacientes que no tienen tanto pisto para hacerse todos los estudios que puede conllevar a diagnosticar una enfermedad. Entonces, vámonos a esto. Otro punto que tenemos que considerar es que a pesar de que sí es verdad, yo en mi resonancia magnética, yo no tengo radiación ionizante, pero no significa que yo no tenga que implementar medidas de cuidado, o sea, medidas de seguridad en una sala de resonancia. Hay que tener mucho cuidado con ese imán del equipo, porque es un imán súper potente, como les digo, un imán tan potente que les puede arrastrar un carro si está al lado. Obviamente eso no sucede en la práctica, pero para que tengan una idea de qué tan potente es ese imán. Entonces, ese imán es tan potente como para arrastrarme un carro. ¿Se imaginan, por ejemplo, qué pasa si se llegase a meter un paciente con naritos, con joyas, con alguna placa metálica, alguna prótesis metálica, una prótesis dental? Imagínense lo que puede pasar. Por eso es que una de las medidas de cuidado que hay que implementar en las salas de resonancia es que no ingresen pacientes con objetos metálicos. Objetos metálicos, por ejemplo, un stent, una placa. Ajá. O sea ¿Sí? que si un paciente tiene una platina en una pierna, no puede hacerse. No, no puede porque literalmente lo que va a hacer el imán es arrastrarle, atraer esa placa. Es arrastrarle, entonces no puede. Ahí se genera un accidente, se le puede mover la placa a la persona o simplemente la placa va a jalar a la persona y lo va a pegar contra el gantle. No se puede. Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un stent, imagínense un stent que le mueva a la persona, se puede hasta morir. Entonces, no, los pacientes que, por ejemplo, tengan algún implante, algún aparato metálico, no pueden ingresar. Frenillos, ¿Ah? los frenillos. Eso también, eso fíjense que me ha dado curiosidad de eso. Le voy a preguntar si pueden ingresar pacientes con frenillos. Quiero preguntar, siempre me ha dado curiosidad en eso. No sé cómo lo hacen ellos. Quiero consultar esa parte con los frenillos. Yo creo que no, yo esperaría que no. Pero es que como los frenillos, puede que tal vez porque son chiquitos y están bien pegados, puede que tal vez, ya me dejó con esa pregunta, quiero ver con los frenillos. Pero sí, o sea, nos cuidamos muchísimo con objetos metálicos. También con objetos electrónicos. Ustedes, por ejemplo, no pueden permitir que entre a la sala algún paciente con marcapasos, por ejemplo, o con audífonos de esos que utilizan las personas con problemas auditivos. ¿Por qué? Porque los va a dañar. Literalmente el campo magnético del imán puede dañarles eso y dejar inservible ese aparato. O el celular, por ejemplo, o una tarjeta de crédito, débito, se las va a borrar por completo. Lo que se hace en las salas es que las salas tienen un detector de metal muy parecido a los que les revisan cuando entran a un banco para verificar de que no está ingresando con objetos metálicos a la sala. ¿Por qué? Porque pueden generarse accidentes que pueden dañar el equipo o los pueden dañar a ustedes. También, ¿sí? Con celular tampoco se puede entrar a una sala de esa. Sí, exactamente, porque el celular se los puede dañar. Se los puede dañar. Ya. Y no solo eso, sino que el problema del celular es que también le emite interferir, porque el celular emite señales
que les puede dañar a la información que se está teniendo en el estudio. Entonces, por eso es que tampoco se permite meter con celulares, porque les pueden dañar, o sea, las señales que emite el celular pueden dañar también la información que está teniendo el equipo del paciente. Otra cosita, algunas personas tatuadas, y no se van a asustar esto si hay personas tatuadas, pueden llegar a sentir incomodidad en la piel. O sea, debido a... Esto va a depender mucho de la tinta con que se tatúa la persona. Muchas veces el compuesto, la tinta tiene compuestos metálicos que el contacto con el campo magnético del equipo puede llegar a causar cierta incomodidad o sensación de picazón en la persona. Entonces, esto, pues, pero esto va a depender también del tipo de tinta de tatuaje que se aplique a la persona. Esto va a depender también de eso. Ok. Vamos a ver. Y finalmente, el equipo, fíjense muy bien que el equipo hace mucho ruido también. Hace bastante ruido. Y esto resulta que puede llegar a causar cierto mareo en la persona. Imagínense una persona que está ahí 30, 40 minutos escuchando una máquina que hace un montón de ruido, puede generar bastante mareo. Entonces esto puede hacer que para ciertos tipos de pacientes el estudio vaya a ser vaya a ser incómodo. Y bueno, importante hay que también poner medidas implementar medidas para reducir ese tipo de sensación de incomodidad o pánico a la persona. Por ejemplo, ¿qué es lo que suele utilizar? Hay audífonos especiales, hay audífonos especiales para ayudarla, para bloquear parte del sonido que emite el equipo. Entonces, no sé si tenemos preguntas. ¿Hasta aquí algún aporte? Ya lo demás es del equipo, pero preguntas hasta aquí, ¿un aporte? ¿No? ¿Nadie? ¿Un aporte? No, lo más sobre los grupos de exposición. Ah, sí, mañana, recuérdeme mañana, es que no me quedó tiempo ahorita hacer eso. Mañana. Ok. Mañana lo abordamos. Listo. Entonces, recuerden que hay 2 tareas. Hay 2 tareas pendientes. Y yo sí no quiero ser malo, ¿verdad? Con las personas que faltaron hoy, pero yo sí tengo que ser exigente. O sea, Sí. yo no, ajá. Ya está el espacio para subir la tarea ya. Sí, ya está ahí el espacio. Ahí hay 2 tareas, les quedan 2 tareas. Una es para mañana y otra es para el viernes. Está bien. Listo. Entonces, bueno, entonces nos vemos por hoy. Feliz noche todos y nos vemos hasta mañana. Bueno, feliz noche.